Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos nuevamente en estas jornadas informativas, jornadas virtuales informativas para presentar propuestas de investigación a la convocatoria general y convocatoria diferenciada DIGI 2023. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañen los coordinadores de programas universitarios de investigación para el tema de convocatoria para presentar propuestas de investigación aplicada, innovación y desarrollo con enfoque multidisciplinario, presentación de ejes. Ese es nuestro tema. Y para dar inicio, vamos a presentar brevemente a los coordinadores de los programas universitarios de investigación, iniciando con el coordinador general de programas, ingeniero Julio Rufino Salazar, quien además es coordinador de los programas universitarios de investigación en ciencias básicas y energía. Bienvenido, ingeniero. También tenemos con nosotros a la doctora Hilda Valencia de Abril, del Programa Universitario de Investigación Interdisciplinaria en Salud y el Programa en Estudios de Género. Bienvenida, doctora. También está con nosotros la ingeniera Liuba Cabrera de Villagrán, quien es del Programa Universitario de Investigación en Alimentación y Nutrición y también en Desarrollo Industrial. Bienvenida, ingeniera. Tenemos también con nosotros la maestra Andrea Rodas Morán, del Programa Universitario de Investigación en Recursos Naturales y Ambiente. Bienvenida, maestra Andrea. También está la doctora Sandra Herrera, quien es coordinadora de los programas universitarios de investigación en historia y también de asentamientos humanos. Bienvenida, doctora Sandra. Y finalmente el licenciado Roberto Barrios Castillo, quien es coordinador de los programas universitarios de investigación en educación y también en estudios para la paz. Bienvenido, licenciado. Vamos a dar inicio con la breve presentación de la diferencia entre las convocatorias y también de los ejes prioritarios por el coordinador general de programas, ingeniero Julio Rufino Salazar. Adelante, ingeniero. En principio, muy buenos días para cada uno de ustedes. Gracias por participar en esta reunión informativa que estamos haciendo con una característica especial. Realmente es un conversatorio entre los que participan, ustedes como investigadores y futuros ponentes de las propuestas de investigación, y en nombre de la Dirección General de Investigación que preside la doctora Alice Burgos, pues le doy la cordial bienvenida y agradecimiento también por apartar su tiempo y tener la disponibilidad y disposición de estar presentes en esta jornada informativa. Por favor, con toda la confianza y con todo así el profesionalismo que cada uno de ustedes tiene, pues conversemos sobre principalmente esta jornada es dedicada a la convocatoria diferenciada que le llamamos. Para iniciar, les presentamos, ¿está bien la presentación? ¿Me avisan? Sí, ingeniero, se ve Bueno. muy bien. Entonces, las jornadas informativas en esta ocasión es la convocatoria para presentar propuestas de investigación aplicada, innovación y desarrollo con enfoque multidisciplinario, que le vamos a denominar así brevemente convocatoria diferenciada. Y esta convocatoria diferenciada, uno de la esencia que tiene es de que va a ser dirigida específicamente para 5 ejes estratégicos, como ustedes miran a su lado izquierdo superior, lo que es alimentación y seguridad alimentaria y nutrición. Asimismo, lo que es el cambio climático y gestión de riesgo y mejora educativa y curricular,
en la Universidad de San Carlos, el patrimonio cultural, documental e histórico del país y un diseño de un sistema de gestión de la investigación. Así que sobre esos ejes nosotros vamos a participar con esta convocatoria diferenciada. Algunos elementos que nosotros tenemos que considerar en esta convocatoria diferenciada, así como la general, pero ahorita estamos va a ser dirigida a profesores titulares e interinos e investigadores que elaboran en la USAC, en las unidades académicas y centros no adscritos. Las propuestas presentadas única y exclusivamente deben de ser investigaciones aplicadas. Eso que no se nos, digamos, hay que tenerlo en cuenta. Asimismo, una característica de la diferenciada es que tienen que establecer vinculación con al menos una instancia gubernamental o no gubernamental relacionada con el eje temático a desarrollar. Esta diferenciada, ustedes la van a presentar, tienen como posibilidad de presentar hasta el 28 de abril, se abrió el 1 de marzo, pero van a ser ejecutadas a partir de junio de este año, junio-noviembre. Esto es realmente histórico para la Dirección General de Investigación y por ende para la Universidad de San Carlos de Guatemala, ya que durante 30 años nunca se había sacado a convocatoria paralelamente dos convocatorias y que se ejecutara así en un término relativamente corto. La vigencia de la convocatoria, como reitero, es del 1 de marzo al 28 de abril del 2023 y se cierra a las 16 horas. Las propuestas de investigación deben de ser elaboradas en el formato electrónico en el sitio web que aparece acá y no deben de exceder de 20 páginas. Deben de concretar así muy bien las ideas y todos los componentes que lleva una propuesta de investigación y esto no debe de pasar de 20 páginas su propuesta de investigación. Es exclusiva para presentar propuestas de investigación relacionadas o afines a los ejes temáticos siguientes. Es exclusiva para presentar propuestas de investigación relacionadas o afines a los ejes temáticos. Seguridad alimentaria y nutricional, que posteriormente estos 5 ejes van a ser desarrollados por cada uno de los especialistas de la Dirección General de Investigación. 1, seguridad alimentaria y nutricional. El segundo eje priorizado, eje temático, es el cambio climático y gestión de riesgo. El tercero es mejora educativa y curricular de la USAC. El 4 es patrimonio cultural, documental e histórico del país. El 5 es un diseño de un sistema de gestión de investigación CRIS para la Universidad de San Carlos. El monto máximo solicitado para las propuestas de los ejes seguridad alimentaria nutricional, cambio climático y gestión del riesgo, patrimonio cultural, documental e histórico del país, el diseño de un sistema de gestión de la investigación, no debe de exceder de 225,000 quetzales. Para las propuestas en mejora educativa y curricular de la Universidad de San Carlos, el cofinanciamiento no debe exceder de 110,000 quetzales. Así que con todo el protocolo correspondiente, invito a los señores profesionales especialistas en los diferentes temas que acabo de mencionar y son invitados a que hagan su presentación correspondiente. Gracias.
Muchísimas gracias, ingeniero. Pasamos entonces a la presentación, primero de la doctora Hilda Valencia de Abril, en conjunto con la ingeniera Liuba Cabrera de Villagrán, para presentar el eje seguridad alimentaria y nutricional. Adelante, por favor. ¿Se puede visualizar? Sí, solo hay que colocarla en toda la pantalla. Poner en presentación. Ya está colocada según mi imagen. Se ve como todavía con todas las ¿Ahorita? diapositivas. ¿Ahorita? Todavía se ve con las diapositivas. Todavía no está el 100%, solo esa diapositiva. Dele clic en la La copita. función, reanudar función de compartir. Ahí está Ahí bien. se ve, ¿Ahí está ahí. bien? Sí, solo si Perdón. quieres regresar al Sí, anterior. sí. Solo que no me deja. Perdón. Voy a dejar de compartir y la voy a volver a cargar. Muy bien. Y mientras coloca su presentación la doctora, les recordamos que al finalizar la presentación de cada uno de los coordinadores, ya con los 5 ejes, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, donde ustedes podrán colocarlas a través del chat y pues serán resueltas a viva voz. ¿Lo pueden visualizar? Sí, la vemos. ¿Ahora sí? Ahora sí, adelante. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en la transmisión de esta jornada informativa de los ejes temáticos de la convocatoria diferenciada DIGI 2023. Para iniciar, vamos a definir lo que entendemos por seguridad alimentaria y nutricional. Y saca esta definición de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala, Decreto 32/2005, en donde dice que es el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social en forma oportuna y permanente a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico para mantener una vida saludable y activa. Es así, como antecedentes podemos decir que el presente eje temático de esta convocatoria diferenciada pretende generar conocimiento científico desde la Universidad de San Carlos de Guatemala que permita proponer soluciones a uno de los problemas más graves que enfrenta la población más vulnerable del país. Por todos es conocido que Guatemala, el 49.8% de los niños sufre desnutrición crónica. Esto es 1 de cada 2 niños. Y con base al informe del análisis de inseguridad alimentaria aguda realizado con el enfoque de clasificación integrada de seguridad alimentaria en fases, conocido como CIF, que fue publicado en mayo del 2022, se reporta que de 22 departamentos de Guatemala analizados, con un total de 17.4 millones de habitantes, para el periodo de marzo a mayo del 2022, más de 3.9 millones están en fase de crisis, que es la fase 3 o la fase 4 de emergencias, por lo que se requirió acciones inmediatas. En este mismo informe se dice que de junio a septiembre habría un aumento de 4.6 millones, con una disminución posterior de 3.2 millones para los meses de octubre de 2022 a febrero de 2023. Pero se hizo una segunda proyección comprendida de octubre a febrero del 2023, en donde se identificaron hogares en fase 3 y 4 en los departamentos de Alta Verapaz, Totonicapán, Quiché, Chiquimula. Pero los departamentos en términos absolutos con mayor población en fase 3 es Guatemala, Alta Verapaz y Huehuetenango. Vemos que los 14 departamentos calificados hasta mayo 2022 en fase 3
es Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Izabal, Petén, Quesaltenango, Quiché, San Marcos, Sololá, Suchitepeque, Totonicapán y Zacapa. Pueden ver ustedes la importancia de lo que es este eje temático para identificar aquellas posibles brechas de conocimiento que nos puedan dar propuestas de solución a esta problemática. Se identificó en este análisis que la población vulnerable son aquellos pequeños agricultores de intra y subsistencia, pero que en primer lugar han tenido agotamiento de reservas y que han visto disminuida la posibilidad de invertir para una próxima cosecha por el alto costo de los insumos y de los combustibles. Otra población vulnerable identificada son aquellos pequeños comerciantes informales que han presentado dificultades para vender sus productos debido al aumento de los precios de los combustibles. Y es así como contactando con las instituciones que están encargadas de lo que son implementar acciones en este ámbito. Perdón. Está dando problemas acá. No sé, ¿está ya la pantalla? Sí se ve, sí se ve. Se hizo el contacto con aquellas instituciones que tienen intervenciones en el ámbito nacional para, digamos, el trabajo local en este tema. Es así como se estableció una vinculación con el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, por sus siglas PROSAN, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en donde ellos han identificado como su eje de investigación la suplementación de entrega de vitaminas y minerales espolvoreados a la niñez de 5 a menores de 10 años. Esta es una acción que tienen a través de todos los servicios de salud. Pero ¿cuál es la necesidad de investigación por parte de ellos? Es identificar la pertinencia cultural sobre las vitaminas y minerales espolvoreados, que le llaman comúnmente chispitas, y dentro de ellos el conocimiento, actitud y práctica de las madres menores, de niños menores de 2 años, sobre las vitaminas y minerales espolvoreados. ¿Cuál es la importancia de esta investigación? Si ustedes hacen la propuesta y, digamos, se ejecuta, es que la suplementación es uno de los lineamientos preventivos de la desnutrición aguda en el marco de la emergencia por COVID-19, pero va a depender del conocimiento, actitudes y prácticas de la madre de estos niños menores de 2 años para lograr la aceptación del mismo y de esta forma garantizar la continuidad del tratamiento. La importancia es la continuidad de ese tratamiento. Otro eje es la lactancia materna. ¿Y cuál es la necesidad de investigación? Es una evaluación del conocimiento sobre la lactancia materna exclusiva, pero en 2 grupos objetivos. Uno son las madres de niños menores de 6 meses sobre el término de lactancia materna exclusiva, y el otro son conocimientos, actitudes y prácticas por parte del personal de salud, en específico auxiliares de enfermería, porque son ellos quienes dan la consejería a las madres, ¿verdad? Sabemos que la lactancia materna disminuye el riesgo de la desnutrición aguda en el lactante y a su vez permite la creación de ese vínculo afectivo madre-bebé que favorece el desarrollo de su autoestima, de la personalidad saludable y previene la depresión postparto. Otro tema para ellos importante es la desnutrición aguda moderada o desnutrición aguda severa sin complicaciones. Y dentro de ellos las necesidades de investigación es la pertinencia cultural sobre el uso del alimento terapéutico listo para su uso. La evaluación del crecimiento de niñas y niños que reciben tratamiento con alimento terapéutico listo para su uso, y la evaluación de la adherencia al tratamiento con alimento terapéutico listo para su uso. ¿Cuál es la importancia del conocimiento generado si es que se realiza una investigación? Es de que el alimento terapéutico listo para su uso es entregado en los servicios de salud del ministerio a madres de niños diagnosticados con desnutrición aguda y moderada y con desnutrición aguda severa sin complicaciones.
pero depende de la madre el cumplimiento del tratamiento indicado y por ende de su recuperación. En cuanto a la vinculación con el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCA, que por todos es conocido en la labor que el INCA ha tenido en el tema en Guatemala, para ellos su eje uno es el sistema alimentario y nutricional sostenible, y dentro de las necesidades pues es lo relacionado a canasta básica de alimentos con enfoque nutricional, lo que es seguridad alimentaria nutricional y cambio climático, y lo que es la oferta de alimentos saludables en instituciones del sector público y privado, porque consideran que la alimentación saludable es un derecho y responsabilidad de todos, pero es necesario contar con la información que permite identificar el cumplimiento de estas regulaciones existentes en función de permitir el acceso a estos alimentos nutritivos, seguros, variados, con un precio justo y cultivados de una manera sostenible. Otro de los subejes es la nutrición humana y salud pública, necesidades de investigación, evaluación de programas de asistencia en seguridad alimentaria y nutricional, la educación alimentaria nutricional con enfoque, la educación alimentaria nutricional con enfoque en seguridad alimentaria y nutricional local, lo que es la lactancia materna exclusiva y la prevención de la malnutrición. ¿Qué es lo que se busca con esto como institución? Pues verificar en primer lugar la aplicación de la normativa existente y luego validar los modelos de atención que actualmente se dan, así como aquellas acciones educativas, la capacidad y cumplimiento de objetivos establecidos de promoción, prevención y control, así como el rol de estas instituciones que trabajan el tema ante la problemática nacional. Para ellos también es importante la vigilancia alimentaria nutricional en el aspecto de la doble carga de malnutrición, ¿verdad? Porque se necesita generar ese conocimiento para fundamentar las acciones de prevención y establecer una vigilancia alimentaria nutricional. Para CEGEPLAN, sabemos de que es la instancia que es la responsable de emitir todos los informes de país con respecto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sabemos que CEGEPLAN hizo un ejercicio de armonizar lo que es el Plan Catún 2032 con lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de ahí surgieron las prioridades nacionales de desarrollo. Pues ellos dentro de sus metas tienen el tema de seguridad alimentaria y nutricional como segunda prioridad para el desarrollo del país. Es así como también otra entidad de vinculación es la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, en donde los ejes son promover sistemas alimentarios sostenibles y en sus necesidades la producción de alimentos de origen animal y vegetal, así como la capacidad adquisitiva para la compra de alimentos frescos y variados. Creo que con esto, pues la importancia para ellos es identificar las brechas y posibles propuestas de solución en lo que es producción, elaboración, distribución del acceso, preparación y consumo de alimentos para todas las personas que puedan acceder a esa alimentación sana, inocua, nutritiva, suficiente y con pertinencia cultural. También para la Secretaría, un tema importante como su eje es la ingesta adecuada de alimentos y las necesidades de investigación, la educación de los padres y los que son responsables del cuidado de niñas y niños, así como la lactancia materna exclusiva. Vemos que la lactancia materna exclusiva está en la agenda de 3 de las instancias vinculadas. Y esto es importante porque lo que se quiere es contribuir a una nutrición óptima que promueva un crecimiento sano, un desarrollo cognitivo y una prevención del riesgo de malnutrición por déficit o por exceso. En lo que corresponde a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para ellos los subejes importantes son los territorios más productivos, prósperos, inclusivos, la seguridad alimentaria y mejor nutrición, y la resiliencia y mejor medio ambiente.
Como necesidades identifican la producción de alimentos, mercados y comercio con inclusión, el acceso económico a los alimentos, mejorar la información, hábitos de consumo para promover dietas saludables, lo que corresponde a sistemas agroalimentarios resilientes y adaptados a los efectos de cambio climático, alimentos inocuos para todos, reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos a nivel del territorio nacional, y lo que son servicios ecosistémicos y biodiversidad a favor de la alimentación y la agricultura, así como los sistemas alimentarios urbanos sostenibles. Para ellos, la información generada es de utilidad porque se espera transformar aquellos sistemas alimentarios con énfasis en la reducción de los graves niveles de malnutrición a través del incremento en la disponibilidad y acceso de alimentos. De igual forma, abordar propuestas de solución frente al incremento de la inseguridad alimentaria relacionado a eventos climáticos, pues recientes tormentas tropicales que han habido en el país y en las áreas denominadas corredor seco centroamericano, así como el deterioro económico debido a la pandemia de COVID-19. Identifica también la FAO y sugiere algunas necesidades de investigación, algunos temas, y ellos enfatizaron el interés de trabajar con CUNORI, ¿verdad? Su área de influencia es Chiquimula, aunque también en algunas el occidente del país. Y ellos establecen que es importante el manejo de microcuenca y su aporte a la seguridad alimentaria y cambio climático para el área de Chiquimula, lo que son cosechas de agua y lluvia como solución al tema de sequías y canículas prolongadas en el corredor seco, los sistemas alimentarios de milpa en terrenos áridos en condiciones de sequía en el ámbito también del corredor seco, pero acá también les interesa en el occidente de Guatemala. El uso de semillas resilientes, semillas criollas, especies nativas y el sistema Cuchurum. El sistema también de patio hogar en el occidente del país y su vinculación con la seguridad alimentaria y nutricional, en donde se aborde desde la alimentación, la inocuidad, la ventana de los 1000 días, saneamiento y pertinencia cultural. Otro digamos, necesidad de investigación son como las especies nativas de patio como patrimonio vía familiar es un aporte a la seguridad alimentaria en el corredor seco. Esto dentro de lo que es el marco programático de país de la FAO. Esto, lo que se acaba de presentar, ustedes lo pueden descargar, es lo correspondiente al eje temático de seguridad alimentaria nutricional en el enlace portal.digi.sat.edu.gt con una diagonal convocatoria diferenciada. Por su atención, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Hilda Valencia. En este eje únicamente la presentación de la doctora Hilda Valencia de Abril en el eje de seguridad alimentaria y nutricional, y a continuación tenemos a la ingeniera Liuba Cabrera de Villagrán y a la maestra Andrea Rodas Morán con el eje cambio climático y gestión de riesgo. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniera Sonia. Es un honor presentar para mí este eje temático número 2 sobre cambio climático y gestión de riesgos con la maestra Andrea Rodas, coordinadora del programa de Ambiente y Recursos Naturales. Tal y como se mencionaba a un inicio, estos ejes temáticos han sido abordados y priorizados a través de un ejercicio de investigación, revisión, incluso visitas presenciales a instancias, porque en seguimiento a la reunión que teníamos el día de ayer, cuando hablábamos de la vinculación, es importante, realmente muy importante para la Dirección General de Investigación, que en la sección de contribución de la propuesta de investigación, ustedes como investigadores, ponentes de propuestas en esta convocatoria, indiquen esas acciones con las que realmente van a contribuir. En este caso, al eje de cambio climático y gestión de riesgo. El cambio climático plantea una amenaza global y local para los ecosistemas
sistemas productivos y sociedades. Así es que es importante, antes de dar la palabra a la maestra Andrea Rodas, comentarles que las instancias que fueron revisadas y visitadas y con las cuales incluso se llevó a cabo reuniones de trabajo para analizar y priorizar lo que vamos a presentar a continuación, fueron la CONRED, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MAN, el Instituto Privado de Cambio Climático y profesionales a nivel de posgrado especializados en el sector académico en el tema de cambio climático y gestión de riesgo. Dejo entonces en el uso de la palabra a la maestra Andrea Rodas. Muchas gracias, ingeniera Liuba. Pues como ella ya lo mencionó, realmente el cambio climático es un problema que se ha visto desde 1950. Estamos hablando que este incremento de la temperatura ya se ha observado. Tenemos más de 70 años con estos pequeños cambios que actualmente se han visto exacerbados. Todos podemos ver ahora le llamo yo los vientos de marzo-noviembre, porque hay muchísimo viento, por lo menos en donde yo vivo. Son vientos muy fuertes. Y este aumento justo de la temperatura que estamos, las simulaciones y los modelos nos están hablando de 2.5 a 4 grados de temperatura que se va a esperar en la década del 2050. Va a traer aún más o va a incidir directamente en mayores eventos extremos. ¿Y extremos de qué? Estamos hablando de lluvias, de sequías, de inundaciones. ¿Y qué pasa? Este es un documento que hizo USAID en el 2017 que ya está hablando de los impactos en Guatemala. Podemos ver que esta incidencia de eventos extremos pueden ser muy peligrosos para países como Guatemala, donde hablamos que por temas sociales, por temas económicos, por temas de conflictividad interna, todos estos eventos van a traer problemas sociales y problemas en la agricultura. Vamos a tener problemas en los recursos hídricos, en escasez, en aumento de la contaminación de nuestros recursos hídricos en el país, mayor acidificación de los lagos, mayores en la salud humana. Vamos a posiblemente ver este tipo de vectores o de virus que están ya pues cambiando justo de cómo se transmiten. Vamos a tener problemas de energía y especialmente en los ecosistemas. Entonces, este es un eje pues transdisciplinario que nos va a ayudar justo a resolver esos problemas. Gracias, maestra Andrea. Para continuar, es importante mencionar lo que decía la maestra Andrea en cuanto a la multidisciplinariedad. Estamos sabidos de que las diferentes unidades académicas, facultades, escuelas no facultativas y centros universitarios que deseen presentar propuestas en esta convocatoria diferenciada deben enfocarse a estas prioridades y ejes temáticos que la Dirección General de Investigación ha determinado. En esta diapositiva podemos observar los temas dedicados o que conforman al eje temático priorizado, y estos son mitigación, ciencia del clima, adaptación, gestión integral del riesgo. Acá también podemos mencionar una de las justificaciones muy importantes, además del ejercicio inicial que les comentábamos que llevamos a cabo desde la Dirección General de Investigación, son los documentos consultados para esta priorización. Por ejemplo, el Plan de Acción Nacional sobre el Cambio Climático son referencias que a ustedes como futuros ponentes de esta convocatoria pueden conocer, abordar y revisar, ¿verdad? Tal y como se mencionó también, pueden encontrar toda esta información en el sitio web de la Dirección General de Investigación. Existen también las líneas de investigación en cambio climático elaborado por el Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio Climático.
el Plan de Acción Nacional sobre el Cambio Climático que ya se mencionó. Y es muy importante que ustedes se enfoquen sobre todo en los resultados que van a esperar, que sean resultados innovadores, que puedan incidir en una población, en una comunidad, o que sea de interés específico para las instancias que llevan a cabo, sobre todo las instancias rectoras del cambio climático y gestión de riesgo. Adelante, maestra Andrea. Sí, y entonces el primer subeje que estamos trabajando en función de todos esos documentos que se revisó es la ciencia del clima. Aquí en este subeje estamos esperando esos análisis históricos del clima y escenarios futuros, el conocimiento indígena y de tradición, la recolección, sistematización y visualización de datos para apoyar los vacíos de información en áreas poco estudiadas en el país. ¿Por qué? Porque sí tenemos, está sectorizada la información del clima en ciertas áreas y hay muy pocos, por ejemplo, en el área, por ejemplo, de Huehuetenango, todas esas secciones de Guatemala, o por ejemplo puede ser en Zacasa, que se necesita esa información. En el tema de adaptación al cambio climático, esperamos propuestas que ustedes desarrollen desde las diferentes unidades académicas referidas a impactos, a vulnerabilidad y adaptación en los siguientes sectores: agricultura y seguridad alimentaria, ecosistemas y biodiversidad, también en recursos forestales, áreas protegidas nacionales o universitarias, asentamientos humanos e infraestructura, zonas marino-costera, recursos hídricos, suelo y salud humana. Si bien el país o Guatemala está buscando más adaptación, no quisimos olvidar el tema de mitigación, y en mitigación están investigaciones que puedan contribuir a los inventarios de gases de efecto invernadero GEI. En el tema priorizado sobre gestión integral de riesgo de desastres, tenemos los siguientes subejes: planificación territorial para escenarios de eventos hidrometeorológicos, sísmicos o volcánicos a nivel de cuenca o municipal. Y aquí quiero detenerme y llamar su atención para quienes ya están ahora presenciando esta actividad. La conformación de equipos multidisciplinarios es fundamental para que ustedes como futuros ponentes puedan incluso revisar la conformación del sistema de estudios de posgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y detectar allí especialistas que puedan integrarse a los equipos para escribir las propuestas con las que ustedes van a concursar por fondos de la Dirección General de Investigación. Continuando con el tema de gestión integral del riesgo de desastres, también esperamos propuestas de investigación sobre generación de información de riesgo a nivel nacional y especialmente para las cuencas Celegua, Nentón, Pojón, Ixcán, Salinas y La Pasión. También sobre dinámica de los eventos y condiciones locales en los departamentos de Huehuetenango, El Quiché, Alta Verapaz, para eventos derivados del cambio climático. También esperamos propuestas que aborden la comprensión de amenazas, vulnerabilidad, prevención y reducción del riesgo, incluyendo sistema de alerta temprana, muy importante. Y por último, en este tema de gestión integral de riesgo de desastres, también poner atención a las emergencias y recuperación transformativa. Es un eje que nosotros propiciamos para que ustedes presenten propuestas en la convocatoria diferenciada.
Y pues, les agradecemos y por favor estamos pendientes de sus dudas o preguntas respecto a este tema en la sección que nos corresponde. Esto sería todo para el eje de cambio climático y gestión de riesgo. Muchísimas gracias, maestra Andrea Rodas y ingeniera Liuba Cabrera. Pasamos entonces en este momento a la presentación del eje Mejora Educativa y Curricular de la USAC a cargo del licenciado Roberto Barrios Castillo. Adelante, licenciado. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, ingeniero Ochoa. Yo voy a tener el gusto de compartir con ustedes el eje temático relacionado al tema educativo, pero con enfoque especialmente a la Universidad de San Carlos, el cual fue titulado como Mejoramiento Educativo y Curricular Universitario. Reitero que este tema es exclusivamente relacionado a la Universidad de San Carlos y no al sistema universitario del país. En tal sentido, la descripción, mejor dicho, del eje tiene que ver con los contenidos del Plan Estratégico USAC 2030, que incluye dentro de sus líneas la mejora educativa bajo la responsabilidad conjunta de instancias como el Consejo Coordinador e Impulsor de la Investigación de nuestra universidad, CONCIUSAC, la Dirección General de Docencia, la Dirección General de Investigación y todas las unidades académicas. En este sentido, las propuestas de investigación que se solicitan sean presentadas a esta convocatoria diferenciada en el eje temático deben de estar relacionadas con 7 subejes. El primero de ellos, relacionado con la realización de estudios de pertinencia de la oferta de productos universitarios de nuestra universidad con fines de reestructura curricular en atención a la solución de problemas nacionales, a la contribución del desarrollo de la ciencia y tecnología y, por supuesto, a la inserción laboral, considerando como productos universitarios precisamente los perfiles iniciales y terminales de cada una de las carreras, estudios de mercado que tienen que ver con la identificación de las necesidades laborales del mercado guatemalteco. En segundo lugar, tenemos el subeje 2, la implementación de políticas universitarias aprobadas por el Consejo Superior Universitario. ¿Qué significa esto? De que se implementen estructuras curriculares y contenidos de cursos en materia de las distintas políticas admitidas y aprobadas por nuestra universidad. Por ejemplo, la política del crédito académico que tiene que ver con experiencias de implementación del crédito claro en América Latina y en la USAC, formas utilizadas para la medición del crédito y su relación con el fortalecimiento de aprendizaje autónomo del estudiante, con actividades autónomas que se han implementado para ser realizadas por los estudiantes y su valoración por parte de la comunidad universitaria, la política de calidad educativa que tiene que ver con la calidad interna, es decir, con la determinación de índices de eficiencia terminal en carreras, con la evaluación de componentes de la política en uno o más programas académicos a nivel de progrado, grado, posgrado, la redefinición de perfiles de egreso en respuesta a las demandas laborales y sociales. La siguiente política aprobada, implementada por la U, es la de homologación académica. Y aquí nos enfocaríamos a las principales lecciones aprendidas y dificultades encontradas como efecto de esa homologación. En relación a la política de educación a distancia en entornos virtuales, queremos
estudios enfocados a determinar la efectividad y logros de aprendizaje de la educación a distancia en entornos virtuales. A continuación, el subeje 3 tiene que ver con graduados de la educación laboral, superior, mundo laboral y necesidades sociales. ¿Qué estamos hablando cuando nos referimos a este subeje? En determinar la relación entre el perfil de egreso de los graduados, las necesidades laborales y sociales del país, tanto del sector público como privado. También con la consulta a graduados, empleadores y usuarios sobre el desempeño de los egresados en una o más carreras de pregrado, grado y posgrado de nuestra universidad, y estudios de demanda laboral y social en función de la cual se puedan crear carreras nuevas que respondan al contexto actual. En el subeje 4 encontramos la acreditación y certificación de las carreras universitarias. También aquí necesitamos conocer cuáles fueron las lecciones aprendidas en ese proceso de acreditación y certificación de carreras, así como estudios que se demanden en el proceso de acreditación y certificación de carreras. En el subeje 5 está enfocado a la incidencia de los docentes graduados de la universidad para el logro de la calidad educativa, la educación bilingüe e intercultural y los fines de la educación en el sistema educativo nacional en sus diferentes niveles. Tal es el caso de profesorados, es decir, programas de profesorados, de licenciaturas vinculadas a la educación, de programa de formación inicial docente, de programa académico de desarrollo docente PADEP. En el subeje número 6, la evaluación docente en la Universidad de San Carlos. Es decir, necesitamos propuestas desde la comunidad universitaria para que los resultados de dichas evaluaciones docentes aporten a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje y el logro de la calidad educativa en colaboración con la Comisión de Evaluación Docente de cada unidad que se analice. Y también con la revisión de los aspectos que se evalúan en los méritos curriculares y la ponderación asignada a la realización de investigación y de publicaciones en colaboración con el Departamento de Evaluación y Promoción de Personal Académico DEPA. El subeje 7 está relacionado con la discapacidad, inclusión y educación superior. Aquí queremos algún tipo de modelo de intervención para la orientación vocacional de personas con discapacidad que deseen acceder a nuestra universidad. Y también las necesidades y desafíos para la atención de estudiantes con discapacidad en la universidad, ya sea visual, auditiva, física o cognitiva. Y finalmente, el subeje número 8, que tiene que ver con salud mental de la comunidad universitaria. Y aquí abarca diferentes estudios de medición para determinar ese estado de salud mental de la comunidad y que abarque todas las afectaciones que de alguna manera están influyendo en el estado emocional, en el estado psicológico, en el estado mental de nuestra comunidad. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciado Roberto Barrios Castillo. Vamos a pasar en este momento a la presentación de la doctora Sandra Herrera con el eje Patrimonio Cultural, Documental e Histórica del país. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Es un gusto poder dirigirme a ustedes para desarrollar el eje de patrimonio cultural. Voy a presentar pantalla.
Entonces, por favor, no sé si ya se puede visualizar. Sí, la vemos, solamente que no a toda la pantalla, sino que... Ahí estamos. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, una de las prioridades de investigación para la convocatoria diferenciada consiste el eje temático número 4, patrimonio cultural, documental e histórico del país. En la página web de la DIGI, en donde está la sección de convocatoria, ustedes pueden encontrar no solamente todos los elementos que constituyen esta convocatoria, es decir, todo el aparato regulador que hace de esta convocatoria algo muy específico. También el día de ayer estuvimos viendo los instrumentos y el día de hoy estamos viendo los ejes temáticos. Todo eso lo pueden encontrar ustedes en la página web. Y como les decía, tenemos 5 ejes temáticos y en este momento vamos a desarrollar el eje temático número 4. Para este eje es importante que los proyectos de investigación a ser presentados tengan una perspectiva científica y multidisciplinaria. También tienen que ser proyectos que tengan procedimientos, cualificaciones y recursos técnicos y tecnológicos. También es importante que las propuestas enfaticen la profesionalización del recurso humano. Y por último, que sean propuestas con función social y énfasis en los derechos y mejoramiento de vida de las personas. A veces los temas del área social, y más cuando son temas de historia, temas de cultura, temas filosóficos y otros temas que no son considerados concretamente en los ODS, porque los ODS están enfocados al tema del desarrollo para el bienestar de las personas, etcétera. O sea, enfocándose a problemas que son prioritarios y de importancia y que requieren una importantísima atención por parte de las investigaciones y de la ciencia que se desarrolla en Guatemala. A veces no logramos identificar en cuál ODS pueden estar ubicados estos proyectos. Sin embargo, recordemos que para estos proyectos y específicamente el tema de patrimonio, podemos ubicar que son proyectos que pueden estar enfocados tanto en los estatutos de la Universidad de San Carlos de Guatemala y muy concretamente en el artículo 8, el que dicta que la universidad debe establecer bibliotecas, museos, exposiciones y todas aquellas organizaciones que tiendan al desenvolvimiento cultural del país y ejercer su vigilancia sobre las ya establecidas. También en ese mismo artículo 8 tenemos el inciso B que indica que la universidad debe cooperar en la formación de los catálogos, registros e inventarios del patrimonio cultural guatemalteco y colaborar en la vigilancia, conservación y restauración del tesoro artístico, histórico y científico del país. Eso es con relación a los estatutos. Pero también tenemos la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, que indica que es necesario promover legalmente el rescate, la investigación, salvamento, recuperación, conservación y valorización de los bienes que integran el patrimonio cultural. Y luego vamos con otro de los aparatos o de las regulaciones que nos permiten colocar este tema como algo prioritario. Y está contenido en los ODS, específicamente el número 16, en la meta 16.10, que indica la necesidad de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas para garantizar el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales. Y por último, también tenemos otra regulación que ustedes pueden colocar también en su propuesta de investigación. Está inscrito el patrimonio, la investigación del patrimonio está inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo CATUM Nuestra Guatemala 2032. El eje prioritario número 2
de Bienestar para la Gente, prioridad 2.9, que indica que se debe promover la cultura como elemento fundamental, y escuchen bien esto, para la revitalización del tejido social y la construcción de la identidad nacional. También es importante conocer de que por el momento lo que tenemos en Guatemala, y ustedes no son ajenos en el acceso a la información, es lo disperso. Documentos dañados, sumamente dañados, sin clasificación, documentos que se pierden. Hemos encontrado en las municipalidades pilas de documentos abandonadas que a veces son arrojados a la basura sin ningún tipo de tratamiento. Incluso podemos encontrar por falta de financiamiento estatal algún tipo de mantenimiento de esos documentos que tiendan no solamente al rescate para su preservación contra patógenos externos, sino que también por la falta de recursos humanos en su protección. Es una protección que requiere no solamente el enfoque desde los historiadores o de un bibliotecario, sino que requiere también control de patógenos y requiere otra colaboración de entes multidisciplinarios con los cuales sí contamos en la universidad para la protección de estos archivos, de estos documentos y de todo lo que conforma el patrimonio material de Guatemala. En este eje, por el momento, no se ha incluido patrimonio inmaterial, solamente patrimonio material. Entonces, el primero de los subejes, ustedes lo encuentran como identificación y su descripción consiste en catálogos depositarios del patrimonio cultural, documental e histórico del país. Y la justificación indica que se debe trabajar en la identificación, en el rescate, la restauración, conservación, preservación, protección y gestión del patrimonio tangible e intangible de Guatemala, con especial atención en acervos sonoros, audiovisuales, códices y textos indígenas, acervos personales, archivos coloniales y de tierras. Luego tenemos el subeje número 2, que indica algo muy importante también, que es el tema de la sensibilización para el uso social del patrimonio. Y la justificación indica que se debe sensibilizar a los poderes y a la opinión pública de la función social del patrimonio cultural, documental e histórico en el mejoramiento de la vida de las personas. ¿A qué nos referimos con el mejoramiento de vida de las personas? No solamente es conservar los documentos en buen estado, sino que ponerlos también en acceso para que las personas puedan identificar y a través de eso iniciar procesos de límites, conflicto de tierras, identificación de personas y todos esos archivos y esos documentos y materiales que se fueron perdiendo y de los cuales nosotros como país tenemos derecho a su uso. Otro de los ejes es el número 3, que indica preservación. Acá la descripción, la 3.1 es la gestión de riesgos. La justificación son las medidas para el control de los patógenos y agentes de deterioro del patrimonio cultural, documental e histórico, y también los planes de prevención y manejo ante desastres naturales, pero también ante problemas de conflictividad social que a veces inciden en que se pierdan o deterioren todo el patrimonio histórico, cultural y documental del país. Otro de los temas importantes es la conservación y preservación digital e interoperabilidad. Y esto está referido a los entornos, aplicación y accesibilidad de avances tecnológicos para la preservación a largo plazo del patrimonio cultural, documental e histórico. Esto significa que es importante tomar en cuenta de que cuando los proyectos ingresen a la DIGI,
en la sección de compras se debe clasificar también o se debe hacer una propuesta de todos los aspectos tecnológicos que a futuro puedan asegurar el acceso y la conservación. Es decir, no se trata de proyectos únicamente para catalogar, sino que también se tiene que tener alguna propuesta, incluso de compra de insumos y de equipos que garanticen la protección digital y la protección física, por supuesto, de todo este patrimonio histórico, cultural y documental del país. Luego tenemos el subeje número 4, que está referido al acceso. La descripción son los centros de memoria y la justificación está referida a los sistemas integrados de generación, de gestión y administración de archivos que incluyan acceso a la información institucional, pública y privada. En este sentido, en Digi desde varios años, hemos colaborado con algunos archivos históricos de instituciones de educación pública, instituciones de educación media pública y también con algunas municipalidades, incluso con algunos acervos y algunos catálogos que se han implementado en el Archivo General de Centroamérica. Entonces, en este sentido también, desde Digi, nosotros tenemos la experiencia no solamente para apoyarles, sino asesorarles a la mejor forma de orientar sus investigaciones. Además de que hemos tenido acceso y comunicación y muchísima apertura con la Hemeroteca Nacional, con algunas municipalidades y también con la Biblioteca Nacional de Guatemala. Tenemos el subeje 5, ya para terminar, que consiste en estructuras, estatuto y relaciones. Y la descripción está referida a la normativa nacional, es decir, una normativa jurídica y la salvaguarda del patrimonio cultural, documental e histórico. Y con esto entonces yo finalizo y cualquier duda estamos para servirles. Muchísimas gracias, doctora Sandra Herrera. Pasamos a la presentación del último eje de esta mañana, diseño de un sistema de gestión de la investigación para la Universidad de San Carlos de Guatemala, a cargo de la maestra Andrea Rodas Morán, a quien dejo en el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Yo sé que ya es el último eje y es mucha información, entonces voy a tratar de ser lo más breve posible. Y este eje, voy a empezar con algunas preguntas para la reflexión, para que comprendamos la importancia de por qué un CRIS o por qué un sistema. Entonces ya vamos a ver qué es un CRIS, pero para verlo, creo yo que tenemos que entender algunas preguntas. Y si yo en este momento, ahorita, a usted que está escuchando mi presentación, o incluso a las mismas personas de Digi, si la sociedad guatemalteca en este momento quiere saber ¿cuántos investigadores tiene la universidad? Usted como, sociedad civil, ¿puede tener acceso a esos datos? En este momento, la directora de investigación puede venir y entrar rápidamente y decir ¿cuántos investigadores tiene la universidad? ¿Lo sabemos? ¿No lo sabemos? Hay una herramienta para que las personas, los estudiantes de posgrado, por ejemplo, las personas que están analizando puedan saberlo. La siguiente, ¿cuántos proyectos se están ejecutando en este momento de en toda la Universidad de San Carlos? ¿En qué líneas? ¿En qué áreas? Eso tal vez es una pregunta más interna que externa. Y la siguiente, ¿cuántas instituciones investigan recursos hídricos dentro de la Universidad de San Carlos? ¿Cuántos tienen ahorita proyectos de cambio climático, proyectos de seguridad alimentaria? ¿En qué áreas de seguridad alimentaria? ¿En qué áreas de gestión de riesgo? ¿Cuántos están cuidando el patrimonio? Todas estas preguntas de los ejes que vimos, o si ustedes van a los ejes de la convocatoria normal, también cuántas investigaciones ha hecho la Universidad de San Carlos de Guatemala en ambiente, por ejemplo, en dónde hemos tenido estudios, en qué lagos, cuántos hemos hecho, por ejemplo, en Petén. Bueno, todas esas preguntas no las podemos responder porque no hay algo
que muestre o un sistema que conecte toda esa información y que la centralice. Ese sistema es un CRIS. Y todas estas preguntas son muy importantes para el nuevo paradigma que estamos, que es un nuevo paradigma mundial, que no es tan nuevo porque realmente la ciencia abierta o los parámetros abiertos vienen desde ese inicio de Internet, ya en las épocas de los 80, 90, esa pregunta de, bueno, ¿qué voy a cerrar? ¿Qué va a tener acceso a información? Ahora con las inteligencias artificiales, toda esta información, realmente necesitamos una ciencia abierta y necesitamos datos para esa ciencia abierta. Entonces, toda esa conexión que tenemos entre los investigadores que tiene la Universidad de San Carlos, entre las investigaciones que hace, entre quién tiene la información, digamos, esa información dispersa se conecta o se engloba en un sistema CRIS. Eso es un sistema CRIS. Un sistema que nos permite recopilar la información, ordenarla y no solo ordenarla, sino visualizarlo a un nivel externo para sociedad civil. Para mí esto es muy importante porque en ciencia abierta hay una rama que se llama datos abiertos y hay una transparencia que es gobierno abierto. Entonces hay mucha importancia en esto de abrir la ciencia, en abrir los datos, pero para abrir los datos nosotros necesitamos tener los datos bien sistematizados. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y aquí muchas veces van a poder pensar todos, bueno, entonces lo que estamos pensando en este sistema es algo informático, y la respuesta es no. Porque todos los datos que nosotros recopilamos, ustedes en cualquier área del conocimiento se recopilan datos. Si voy al área de ciencias básicas, pues recopilo los datos de un experimento, o voy a recopilar datos descriptivos de una parte no sé, de la biodiversidad, por ejemplo, voy y recolecto en una parcela, divido, etcétera. Esa recolección de datos es lo que nosotros queremos. Nosotros lo que estamos buscando justamente son esas conexiones que tienen los datos para hacer un sistema. Entonces, esas conexiones son lo que estamos pidiendo en esta primera etapa. Entonces, un sistema CRIS es esa herramienta que recopila, almacena, administra, comparte y visualiza la información que se genera a nivel de instituciones de investigación. Por eso es que el CRIS es para la DIGI, digamos, es un sistema que es propio de los organismos de ciencia y tecnología, de los financiantes de ciencia y tecnología, o sea, de la DIGI, para generar de manera organizada y centralizada esa información. Facilita el acceso, bueno, favorece la internacionalización de la ciencia, la preservación, aquí también hay una parte de preservación digital, resguardo de la información, y es algo muy importante y es algo que no es nuevo realmente a nivel internacional. Estamos hablando que los sistemas de análisis o de control de las investigaciones, que se llaman RIM o RIS en inglés por sus siglas, vienen desde los años 90, 2000, por ejemplo. Pero aquí en Guatemala aún estamos creciendo en este tema. Entonces, lo que nosotros necesitamos, o las ponencias que estamos buscando, son aquellas que nos permitan tener un diagnóstico, en primer lugar, de la viabilidad de la implementación de este sistema en la universidad, y posteriormente a los requerimientos del mismo sistema. Este tipo de requerimientos, de diagrama de relación que necesitamos y de diccionario de datos, sí, es algo que le compete a la ingeniería en sistemas, porque es un diseño prácticamente de un sistema. Entonces, eso es lo que estamos buscando. Entonces, si usted pues es para las facultades o para los centros universitarios que tengan ingeniería en sistemas. Lo que estamos buscando, y ya aquí me vuelvo más técnico, es ese diagrama de relación, de entidad-relación.
y el levantamiento de los requerimientos del sistema y el diccionario de datos. Para este diccionario de datos y para esta entidad relación, ustedes se pueden guiar en un sistema serif. Digamos, es un chivo súper importante este sistema porque ya hay un modelo de bases de datos para los sistemas CRIS que se llaman serif, pero este serif es un modelo que se hace bajo una realidad de Europa. O sea, en Europa no podemos venir y decir, bueno, entonces voy a usar serif y ya, porque es un modelo europeo. Nosotros tenemos que tomar ese modelo y chapinizarlo, por así decirlo, a la realidad más chapina a la realidad universitaria. Estamos hablando que este modelo se va a utilizar en una realidad de Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, estamos buscando ese tipo de investigación. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en preguntar y aquí estamos para apoyarlos en la presentación de estas ponencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y maestra Andrea Rodas. Y bueno, es el momento en que pueden colocar sus preguntas a través del chat. Muchísimas gracias. Recuérdense que el día de mañana vamos a tener el tema también sobre presentación de formatos, presupuesto de investigación. Y vamos a pasar entonces a la primera pregunta. ¿Los ejes incluyen riesgo en viviendas ante movimientos sísmicos? Pregunta Virgilio Ayala. Repito la pregunta, ¿los ejes incluyen...? Ese eje, digamos, de sismos viene de gestión de riesgos, entonces tendría que tomar, es el subeje, si no estoy mal, número 4, para verificar ahí, no sé, voy a poner el eje, bueno, ahí si alguien me hace el favor de poner el eje de cambio climático y gestión de riesgo, el link, para que él pueda revisar, porque dentro de ese eje, en la gestión de riesgo, tenemos planificación territorial, escenarios de eventos hidrometeorológicos, ahí no entraría, generación de información de riesgo a nivel nacional en las cuencas, eso es especialmente lo pidió el ministerio, comprensión de amenazas, vulnerabilidad, prevención y reducción de riesgo, incluyendo sistemas de alerta temprana. Yo creo que ahí en comprensión de amenaza, yo les recomendaría ampliar un poco más, porque muchas veces cuando, digamos, pensamos en la investigación, a veces pensamos en actividades. Bueno, aquí está la vivienda, pero si yo puedo ampliar y puedo, otra es lo que decía la ingeniera Liuba y lo que hemos repetido en todas estas jornadas, la vinculación entre quién va a necesitar esta información, en esa vinculación, esas palabras, esa forma de buscar esa necesidad de investigación, creo yo que puede ser muy útil. Por ejemplo, bueno, en las municipalidades, por ejemplo, en la municipalidad de su comunidad o donde está viendo esto, podría ampliar un poco en esa comprensión de la amenaza y de la vulnerabilidad de ese tipo de viviendas o de las viviendas que están buscando. Muchísimas gracias, maestra Andrea, y agradecemos también a Jorge Tello, quien nos ha colocado ya en el chat la dirección de la página de la convocatoria diferenciada para que ustedes puedan ingresar directamente y observar ahí lo que justamente mencionaba la maestra Andrea. Muchas gracias, Jorge. Él es de informática y está también en este acompañamiento a través de la transmisión. Diego Rosas pregunta por acá. De acuerdo a lo hablado ayer y hoy, en el apéndice podemos colocar una carta donde la Conred y la municipalidad que diga que se tiene interés que se lleve a cabo el levantamiento de datos porque será útiles para futuras planeaciones y proyectos que deseen ejecutar. ¿Eso le da validez a la investigación? Sí, yo creo que sí es importante esa carta, pero a veces todos lo pensamos como en cartas, tal vez realmente que sea una verdadera vinculación que vaya
que pregunte y que también lo agregue, digamos, que lo amplíe un poco a cómo esto puede generar sistemas, por ejemplo, de alerta temprana, que son tan importantes, porque si es una metodología, bueno, no entiendo muy bien hacia dónde va su pregunta, o sea, la pregunta de investigación que está realizando, no la pregunta que está haciendo ahora, sino la pregunta de investigación, recordando que nosotros aquí financiamos investigación. Entonces yo le diría, bueno, ¿cuáles son las preguntas de investigación? Y que con esa carta, sí, con esa carta de vinculación ya tiene esa parte, pero sí estamos buscando que esa vinculación sea un poco más real, donde usted pueda preguntarles, bueno, esto se necesita aquí, acá, y también comprendiendo que tenemos 6 meses para realizar esta investigación. Esto también es importante. Gracias. Muchas gracias, maestra Andrea. No sé si el ingeniero Rufino quería ampliar algo sobre esta pregunta también, o ahí estamos. Esto sí, sí, esto es importante lo que indicaba el participante aquí de esta jornada, que la carta sí es importante y sí avala y sí es conveniente y sí nosotros la tomamos como un documento válido, pero es más profunda esa vinculación, como indicaba la ingeniera Andrea. Es más profundo porque una nota pues se la pueden dar y ahorita en abril, y después comunicarse con ellos hasta nunca, o saber, no, esa vinculación tiene que ser operativizada, concretizada, y que realmente, digamos, esa información, como indica la investigación, tiene que ser aplicada, que ellos la vayan a utilizar, que ellos la vayan a tomar así como que si fuera propia, y que esto sea para beneficio de las comunidades o los sectores que con red o con la que usted o con los que usted esté haciendo vinculación, que ellos vayan a utilizar esa información, que sea aplicada. Muchísimas gracias, ingeniero. Y nuestra siguiente pregunta es, dentro del eje 4, ¿se toma en cuenta los documentos de gestión? Tal vez nos hace favor la doctora Sandra de responder a esta pregunta. Sí, muchas gracias. Justamente le acabo de responder en línea que la idea es elaborar propuestas de investigación que prioricen archivos que están en deterioro y que necesiten una inmediata atención. Es decir, si se priorizan los archivos que ya están demasiado deteriorados, ya sea por desastres naturales, por conflictividad social o por agentes o patógenos de deterioro, entonces esos son los archivos que debe priorizar. Y el resultado o producto final, y con esto mucho ojo porque a veces hemos encontrado propuestas que se equivocan diciendo resultados o producto final, una investigación, etcétera, o un documento a entregarse la DIGI o una publicación. No, ahí el resultado será algún plan o alguna propuesta que sea en la línea de gestión del riesgo. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Mejor explicado a viva voz. Bueno, tenemos otra preguntita de Diego Rosas. Dice, si la investigación que tenemos planteada en la gestión integral del riesgo de desastres, tenemos una única compra de 45,000 quetzales, ¿sí se podrá agilizar para un tipo de compra así? Sí, pues, bueno, para las compras, mañana vamos a hablar un poco Correcto. sobre Sí. de esto, pero para contestarle, bueno, si estas compras se tienen que subir, si no estoy mal, mayor de 25,000, se suben a Guatecompras. Entonces, lleva un proceso. Realmente todas las compras llevan un proceso, o sea, pues quieren el chivo,
Las compras más rápidas son aquellas que tienen valores menores a 10,000, porque entonces con esa cotización ya se puede comprar. O por ejemplo, creo que es, ingeniero, si me ayuda, de 10,000 a 25,000 también es por compra directa. En Guatecompras, creo yo, se sube el evento a Guatecompras y no se usa un NOG, que NOG es cuando ya hay un proceso de licitación, sino se usa otro código para subir el evento a Guatecompras y comprar en un lugar. Entonces, pues ese sería un chivo. Si es de más de, si vale 45,000, digamos, si es solo una cosa, sí, seguramente se va a ir a Guatecompras. Ahora el ingeniero nos amplía. Sí, con respecto a las compras mayores de 25,000 quetzales, pues además de que se va a todo el sistema de Guatecompras, tiene que existir una junta calificadora, no estoy mal. Entonces, sí, pero sí es posible hacer el trámite si uno lo inicia desde los primeros 15 días de que está iniciando el proyecto, y sí es posible. Hoy se va a fortalecer, el día de mañana les vamos a indicar que dentro de una estrategia, porque sí ha sido una debilidad realmente lo de las compras. Una de las estrategias es la contratación o fortalecer todo el sistema de compras de la Dirección General de Investigación para que las compras se realicen en el menor tiempo posible, que conlleva todo ese trámite burocrático de las compras. Pero sí es posible esa compra. Muchísimas gracias, ingeniero. Y tenemos una última pregunta de Yalmar Calderón. ¿Se puede entender que una investigación es aplicada cuando una entidad pública asociada a la propuesta lleva a cabo la aplicación del resultado de la investigación una vez que ésta ha concluido? Si me permite. En efecto, la investigación aplicada tiene como propósito fundamental que el producto obtenido a partir de esa investigación sea de carácter útil. Es decir, en cualquiera de los ámbitos, sea científico, tecnológico, de salud, o digamos, en el área social. Vamos a citar un ejemplo para cada una. En el área social, por ejemplo, usted desarrolló un estudio en base a la cual se va a elaborar ya sea una política pública o un anteproyecto de ley, o un texto universitario, ¿de acuerdo? O un modelo de enseñanza virtual. Eso ya es un producto tangible de la investigación aplicada que usted realizó en los 6 meses de trabajo. En el ámbito técnico, digamos que usted desarrolló una aplicación para uso en Android, ya, que no existe, pero que puede ser útil para el usuario y puede ser susceptible de comercializarse. Esa aplicación es un producto de una investigación aplicada en el ámbito tecnológico. Y en el de salud, por ejemplo, voy a citar que usted desarrolló una vacuna para X enfermedad o para cierta patología, ¿ya? Y que esa vacuna ha sido ensayada y probada y que tiene mucha efectividad. Ese es otro producto, pero en el área del conocimiento científico en salud. No sé si me expliqué ahí. Muchísimas gracias, licenciado Roberto. Creo que el ingeniero Rufino también tenía apagado su micrófono, ingeniero. No, Adelante. pero sí, con base en lo que indicaba él o la que hizo la pregunta, tiene razón. Ella cabal explica lo que es una aplicada así en palabras muy sencillas, ¿verdad? El licenciado Barrios pues pone ejemplos muy concretos que son válidos para lo que es la investigación aplicada. Frascati dice de que son trabajos originales, dice, realizados para adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, está dirigido fundamentalmente a un objetivo
o propósito específico práctico, dice, práctico. Entonces, sí, cabal lo que, él o la que preguntó, cabal tiene razón. Ella lo dijo con palabras así, Frascati lo dice con otras palabras rimbombantes posiblemente. El licenciado Barrios puso ejemplos prácticos que son válidos. Muchas gracias, ingeniero. Es Yalmar Calderón. Muchas gracias también a él por su pregunta. Y bueno, con esto finalizamos las preguntas. No tenemos más y pues los invitamos para el día de mañana, como les había comentado, a nuestro cuarto día de jornada informativa. Y vamos a tratar este tema justo de presupuesto de investigación que va a estar a cargo de la maestra Andrea Rojas y su servidora, ingeniera Sonia García. ¿Algunas palabras para el cierre, ingeniero? Gracias. Yo solo agradecerle la participación de cada uno de las personas que estuvieron presentes e invitarlos, reiterar la invitación para el día de mañana y las otras fechas que nosotros tenemos estas jornadas informativas. También va a estar una oficina virtual que posteriormente o ya les ha llegado también la invitación en donde participen. Lo importante es que ustedes hagan una buena propuesta con todas estas jornadas que les estamos indicando en donde cómo deben de hacer, cómo deben de presentarla y que tengan éxito. El éxito va a ser cuando se les apruebe el cofinanciamiento, que el dinero está en disponibilidad ahí. Solo tienen que presentar las propuestas. Agradecido con cada uno de ustedes, agradecido con cada uno de los expositores especialistas en los diferentes temas que se abordaron. Gracias a todos y gracias a Jorgito, que siempre en esto de la tecnología siempre nos ayuda muchísimo. Y gracias a usted, ingeniera Sonia, por conducir esta jornada. Muy agradecidos por su participación. Agradecidos y buen provecho. Igualmente, feliz tarde.